A principios del siglo XX se hablaban 20 idiomas en la Merced. Allí, entre las bodegas de frutas y legumbres, semillas y jarciería, inglés, japonés, chino, árabe, yiddish, italiano, griego, además del náhuatl, el zapoteco, seri, totonaca, chontalpa, mije. Este número se ha incrementado en estos días de éxodos masivos. Imagino que algunas nuevas adquisiciones son el sahuili, el creol, el kikuyo, el camba, el currioaco y el guayaú. El lenguaje es el lugar donde se manifiesta el gozo de las metamorfosis. Una Babel efervescente que construye, con la esperanza de miles de personas, nuevas rutas para sobrevivir. No cualquiera deja su tierra y los suyos con el riesgo de morir en el camino. Huyen de la violencia y de esa economía depredadora cuyo estandarte son las bolsas de plástico, la desertificación, la extinción de las especies, el calentamiento global. Ningún migrante delinque por querer sobrevivir. Los primeros suizos que llegaron a México arribaron a finales del siglo XIX. La pobreza, el hambre y la falta de oportunidades laborales en aquel país, además del grave desabasto de productos primarios, hicieron que cientos de ellos buscaran refugio en América. Walter Rudolf Westerli, un joven suizo ingeniero químico, llegó a México en aquel grupo migratorio. Y hoy, su nieto, quien por cierto lleva su mismo nombre, Walter Westerli Urrutia, nos cuenta su historia de migración. Walter, bienvenido a este espacio de Transcultura. Al contrario, Norma, gracias a ustedes por la oportunidad para poder platicar un poco sobre este trabajo de investigación que están haciendo y que de alguna manera resulta muy interesante en términos personales y muy interesante para México. Muchas gracias por la invitación. Vámonos desde la raíz. Cuéntame un poquito sobre tu abuelo Walter. Mira, mi abuelo Walter era Walter Rudolf Westerli, era un ingeniero químico que se viene a América un poco como muchísima gente a finales del siglo antepasado, principios del siguiente, del 20, un poco pues con muchísima gente a hacer la América, viendo que las situaciones en Europa no estaban tan cómodas, y así como ha habido migraciones, y ahorita estamos sufriendo una serie de migraciones muy importantes en diferentes partes del mundo, pues en esas épocas le tocó a la gente europea que se venía a América. América era un libro abierto de posibilidades para todo el mundo, entonces se viene para acá y de alguna forma tiene un primer matrimonio en Jalisco, en Guadalajara, y su mujer muere al poco tiempo. Entonces él se regresa a Suiza, se vuelve a regresar a México y se casa ya con la que fue su esposa y fue mi abuela. Esta segunda vez que vino a México, ¿qué intenciones tenía al venirse ya? Mira, la primera, él era, como te mencionaba, ingeniero químico, se trajo la representación de Química Hodge a México y después no sé si la vendió o la dejó, pero ya venía con la intención de casarse, formar una familia y sabemos que compró una mina de cobre por el Estado de México, pero no sabemos exactamente mucho. Él tristemente muere muy joven, y entonces hay poca posibilidad de haber investigado más allá. Y mi padre, que era una gente muy seria, con una educación impresionantemente rígida por parte de mi abuelo, no era una gente que fuera fácil de sacar la información y de que te platicara las cosas. Pero de alguna forma esa es la información que tenemos. De este matrimonio que tuvo con tu abuela, nacieron tu padre y quién más. Y un hermano menor. Mi padre era Manuel Westerli Medina Garduño y su hermano Walter Westerli Medina Garduño, que a mí me ponen ese nombre porque la diferencia de edades era bastante grande. Mi padre se casa, empieza a tener hijos y mi tío no se había casado, entonces mi padre le dice:
so sorry, como diríamos hace unos años, lástima Margarito, pero voy a utilizar el nombre. Entonces me pusieron a mí el nombre de mi abuelo y curiosamente mi tío se llamaba igual, o yo me llamo igual que él, Walter Westerly. ¿Cómo educó tu abuelo, Walter, a sus hijos, a tu papá y a sus tíos? ¿Cómo fueron educados? Mira, muy duro. Lo que te puedo decir, no tenemos así exactamente detalles de qué hacían y qué no hacían, pero era muy duro. Sabemos que fue una educación pues, europea, centroeuropea, donde no había muchas posibilidades de buscar opciones, se daba una educación y no había posibilidades ni de cuestionarla, ni de hacer otro tipo de cosas. Así era la educación y se acabó. En esas épocas había un solo sistema y se regía por una disciplina férrea. Y en el caso de mi padre y de mi abuelo, con Winterthur, que era una ciudad industrial al norte de Zúrich, dentro del cantón de Zúrich, pues era muy complicado hablar de ese tipo de cosas. Era una disciplina férrea, férrea, férrea. Tu abuelo se casó con una mujer mexicana. Así es. ¿Cómo fue esta convivencia con una mexicana o tal vez tu abuela mexicana? ¿Cómo se tuvo que adaptar a él? Me imagino que un poquito con el mismo sistema, o sea, no creo que hubiera habido, mi abuelo murió joven, no creo que hubiera habido muchas opciones de decirle, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿A o B o C? Aquí se hacen las cosas de esta manera y se acabó. Entonces habría que tomar también en cuenta que mi abuela a principios del siglo XX también venía de una familia disfuncional y que pues no era tan fácil poderle entrar a una sociedad que era muy marcada, donde ahí sí había prácticamente barreras, donde no se podía meter uno con el otro, donde había que tener un comportamiento radical en términos del trato entre los diferentes grupos sociales. Entonces, me imagino que habrá sido muy duro y con muy pocas opciones para poder llevar una vida más o menos normal. Tú naciste de esta generación, sería la segunda, tercera generación. ¿Cómo fuiste educado tú? Porque tu papá fue suizo, nació en México, pero se registró allá. ¿Y tu mamá? De aquí. Mi madre mexicana, chilanga, y sí, yo creo que ahí encontramos un poquito, si quieres, a lo mejor el comienzo de estos equilibrios, con un padre muy estricto, donde había dos principios que no se podían tocar, que era la honestidad y la disciplina, y hay de ti con que los violaras. Ahí sí había problemas serios. Y por otro lado, una madre que venía también de una familia disfuncional y que pues sabía lo que era vivir en una situación de estas tan complicadas. Entonces ella siempre trató de intermediar, negociar, ser un poco la voz cantante amable para todos los hermanos. Entonces yo creo que se dio ese equilibrio más o menos interesante y positivo, porque había mucha disciplina, era verdaderamente casi te podría decir que militar, y por otro lado había una mano izquierda de una madre que venía de un padre de origen extremadamente humilde, una gente de Xochimilco, y que pues aprendió a que de alguna manera no se podía ser tan radical en la vida. Entonces se mediaba mucho en ese sentido, pero sí fue una educación dura, difícil, no era tan fácil poder negociar con mi padre, ni poder platicar de muchas cosas, era muy estricto en términos de qué es lo que hacías. Cuando yo decido estudiar pintura, dedicarme a las artes plásticas, el shock fue duro para él y no creyó que yo pudiera funcionar en un medio ambiente de estos. Y pues él era médico, fue médico reumatólogo y médico internista, fundó el departamento de reumatología en el Hospital de la Raza, y entonces como que ver a uno de sus hijos que tomara una profesión de estas no tan tradicionales, pues como que de alguna manera no le cabía. El hermano mayor, Javier, es sociólogo, después mi hermana estudió comunicación, el chico es biólogo, entonces pues como que nos salimos de su encuadre.
En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Tal es el caso de Emmental. Existen tantas variedades de quesos que hasta existe uno que tiene agujeros. Emmental es un queso de origen suizo proveniente del Valle de Emme, en el cantón de Berna. De ahí su nombre. Existe documentación a principios del siglo XVIII de su producción, momento en el que ganó popularidad, esparciéndose a Europa del Este y América del Norte. La demanda por dicho producto alcanzó tal punto que en 1834 inició la Gran Época del Queso, comparable a la fiebre del oro californiana, esparciéndose por el extranjero y de a poco llegando a México. Ahora ya conoces el origen del queso Emmental, un símbolo de la cultura suiza con un sabor exquisito que es apreciado en todo el mundo. Las oportunidades que México proporcionaba en aquel entonces eran mejores que las de su propio país, por lo que Walter Rudolph se enamoró de nuestro México y de su gente, formando así su familia con una mujer mexicana. Dos culturas completamente diferentes se unían. Sin embargo, las costumbres de aquellos años poco permitían el enfrentamiento marital. Así que cuando la familia creció, los hijos fueron educados con el rigor de las costumbres suizas, pero con el amor de una madre mexicana. Además de esta dura disciplina que les transmitió tu abuelo a tu papá y tu papá a ustedes como hijos, ¿hay alguna cultura o tradición suiza que les haya transmitido, que ustedes todavía la tengan? Tal vez de alimentos, de algo que hagan constantemente. Claro. Mira, en el término gastronómico sí fue importante para ellos. Mi madre cocinaba de maravilla y sí fue un punto importantísimo dentro de la familia. Al grado somos 3 hombres y una mujer. Los 3 hombres cocinamos todo perfectamente desde muy chicos y hacemos todo tipo de labores en la casa, no nada más la cocinada, lavamos, planchamos, cosemos, hacemos lo que sea necesario. Nunca hubo esa diferencia. Hay que tomar en cuenta que vinieron en el siglo pasado 2 grandes guerras que provocaron problemas muy serios y que la gente no tenía las posibilidades, sobre todo en el continente europeo, de poderse gastar y poder tener una serie de ventajas como se tienen acá en América. Entonces, pues nos enseñaron a ser independientes y autónomos desde muy, muy pequeños. Entonces, esa es una parte. En la gastronomía también, los famosos raclettes eran algo que se veía mucho en la casa, pero sobre todo en el término también de la gastronomía, pero en el sector de la bebida, había una bebida que se la tomaba mi padre con muchísimo gusto, que era el famoso Calvados, y por otro lado el Campari, que es una bebida muy amarga y que a mucha gente no le gusta, pero él nos enseñó a tomar Calvados. Y por otro lado, una de las cosas que sí se hacía en plan tradición suiza era el ajenjo. Se tomaba ajenjo, entonces había copas especiales para el ajenjo, donde era la copa alargada, tenía una especie de depósito con un pequeño agujerito en la parte de arriba, ponías allí un terroncito de los de azúcar, ponías el ajenjo y abajo con hielos y se iba quemando gota por gota. Entonces el ajenjo cambia radicalmente de sabor cuando tienes un ajenjo quemado a un ajenjo que no está quemado y que nada más le echaron, después le echaron el agua. Son 2 bebidas completamente diferentes. Entonces eso fue muy importante. Y había cosas donde se mezcló un poco, si quieres, la parte suiza con la parte de mi abuelo materno, que era, le pegaba durísimo a la herbolaria naturista acá, y con la profesión de mi padre como médico y mi madre que estudió enfermería. Entonces la alimentación siempre fue muy equilibrada. Hola, soy Rebeca Olvera, vivo en Zurich, Suiza. Soy una soprano mexicana, poblana.
trabajo en la Casa de Ópera de Zúrich. Este café es una de las cafeterías más famosas en Zúrich, es muy especial. Es un café típico de Zúrich, el café Félix. A la gente le gusta tomarse su cafecito o su chocolate caliente y por supuesto su pastelito, que bueno, la variedad es inmensa. A los suizos les gustan mucho los pasteles con frutas, con manzanas, con duraznos. Lo que no falta es el chocolate. Estamos en el país de los chocolates y bueno, hay todo tipo de chocolates, trufas en todos colores, sabores, tamaños. Les gusta la carne y por supuesto no podemos olvidar el fondue. Les gusta el queso, es tierra de quesos. Bueno, pues estamos en un lugar muy especial de Zúrich que es el pequeño restaurante Sternengrill. Es muy interesante porque aquí en lugar de irse a comer a los tacos se vienen a comer su salchicha bratwurst y es muy simpático porque este lugar es muy famoso en todo Zúrich. Entonces está fantástico porque después de las funciones de ópera la gente viene con sus vestidos largos, sus joyas y sus pieles a comerse la salchicha con su pan. La más famosa es la salchicha bratwurst, que es la de carne de ternera, y también está la cervelat, que es una salchicha más pequeña de carne de puerco, y bueno, las dos son deliciosas. Claro, la mejor manera de acompañar una buena salchicha es con una buena cerveza, que bueno, como ahora es muy temprano, pues no nos la vamos a tomar, pero siempre te dan tu poquito de mostaza, que cuidado porque es bastante fuerte. La infancia de Walter Westerly Urrutia estuvo rodeada de personajes que determinarían su futuro profesional. De niño, él estaba acompañado de grandes artistas refugiados de países como Chile y España, como lo eran Raúl Soto y Antonio Rodríguez Luna, entre otros. Por otra parte, Walter asegura que a lo largo de su vida ha tomado lo mejor de sus dos raíces. Por un lado, un abuelo suizo y por el otro, un abuelo indígena. En cuanto al tema profesional que tú te dedicaste a las artes, ¿cómo fue y cómo empezó? Mira, fue muy curioso, fue totalmente circunstancial. Acabamos de cumplir prácticamente 68 años, sí, 68 años de la muerte de Ortega y Gasset, de la famosa frase "soy solo yo y mis circunstancias". Y yo creo que en mi caso fue una cosa parecida. Por la parte materna hubo mucho contacto con los pintores españoles refugiados, con Antonio Rodríguez Luna, con Enrique Climent, con Raúl Soto, con Pepe Bergamín, el poeta muy amigo y de la generación de García Lorca. Entonces ellos estuvieron viviendo en casa de mi abuela y de su segundo marido, Manuel Castillo Negrete, fundador de la Escuela de Restauración que lleva su nombre, Manuel Castillo Negrete, y de alguna forma tuvimos contacto desde muy pequeños con ellos. Entonces iba mucho a comer Antonio Rodríguez Luna a casa de mis padres junto con Enrique Climent y Pepe Bergamín. Entonces pues yo me sentaba de chiquillo a las piernas de Antonio y de Enrique a jugar y a dibujar y a hacer una serie de cuestiones. Entonces desde chico empecé a tener un desarrollo por esa parte. Después estuve trabajando con Marta Cánovas y con Vicente de Gandía. Expuse desde muy pequeño con figurones como Toledo y gente de esa naturaleza en la Facultad de Química de la UNAM. Y después me empecé a enfilar hacia las artes plásticas y tuve la gran fortuna de escoger una profesión sensacional que después por también circunstancias la dejé por dedicarme a la promotoría cultural prácticamente desde el 85 para acá. Hace rato platicábamos un poco acerca de esta necesidad de emigrar que tienen las personas por alguna u otra cosa, cambian de país, esta dificultad que pueden llegar a tener al moverse de un país a otro, distancias tan largas, y tener que iniciar una nueva vida. Sin embargo, esto hace que las culturas se fortalezcan. Sí, mira, Norma, yo creo que ahí, y qué bueno que lo mencionas, porque yo soy un ferviente admirador del mestizaje en todos los sentidos. Creo que hay muchas cosas que pasan
o que de alguna manera se delimitan por los periodos de tiempo, por ciertas ideologías, por ciertas religiones, por fronteras geográficas, por muchísimas cosas. Y yo creo que el mestizaje cultural que se ha logrado en todo el planeta, dado que, pues, echándonos un poquito para atrás, sale el hombre de África, se va a Medio Oriente, regresa otra vez a África, vuelve a subir a Medio Oriente, se va a Oriente, regresa a Medio Oriente, se va hacia la parte que conocemos hoy como Europa, y después tenemos este maravilloso encuentro con América. Y también existe la posibilidad de la comunicación que hubo a través del Océano Pacífico con Indonesia, una comunicación marítima, y entonces pues nos damos cuenta que gracias a que de alguna forma se fue trayendo la tradición o las costumbres de un lugar o del otro, pues cada cultura se va fortaleciendo. Aquí en México no podemos hablar nada más de la cultura mexica en este maravilloso valle de Anáhuac, sino de un grupo de etnias. Simplemente tomar en cuenta que en Oaxaca hay 16 etnias, alrededor de 64 en todo el país. Pues cada grupo étnico va apoyando y fortaleciendo, y si después a eso sumas costumbres que vinieron del viejo continente y que muchas del viejo continente las llevaron los omeyas después de haber sido perseguidos hacia el norte de África y haber brincado al continente europeo, pues nos vamos dando cuenta que efectivamente esta riqueza que tenemos, este maravilloso país que se ha ido conformando a través de diferentes formas de cultura, de aceptación en cuanto a la manera de vivir, y que si a esto le sumas que tenemos la cuarta biodiversidad o la quinta biodiversidad más importante del mundo, pues estamos hablando que aquí tuvimos una riqueza impresionante en términos culturales, en términos biológicos, y que esto nos ha dado una pauta para poder ser el maravilloso país que somos, tener el arte que tenemos en todas partes, reconocidos a nivel internacional, una de las culturas más importantes de la historia de la humanidad, y que no sé si los demás, pero yo estoy agradecido a este maravilloso mestizaje, porque encontramos en todos los campos una partecita de algún otro lugar, y eso nos da opciones de tener la posibilidad de ser ciudadanos del mundo. Walter Westerly se ha dedicado por más de 3 décadas al servicio del arte en México. Ha sido coordinador nacional de artes plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y presidente de la Asociación de Museos y Recintos Culturales del Centro Histórico de la Ciudad de México. Hoy en día es director del Museo de Arte Popular. Walter Westerly asegura que a pesar de que otros países tienen economías más grandes, México y sus mexicanos somos quienes encabezamos el ingenio a nivel mundial. Y ante todo ello, él es orgullosamente mexicano. Tú como mexicano que eres, en tu forma de ser, ¿te notas mexicano diferente a otros mexicanos? No, sí te puedo decir que soy mexicano 100% en todos los sentidos. Primero porque me gusta muchísimo este país, sus costumbres y todas sus tradiciones. Pero por otro lado, porque yo creo que esta parte de la generosidad del mexicano la tenemos metida en nuestras raíces todos los que nacemos en este país. Walter, ¿algo más que desees agregar a la entrevista? Pues mira, me parece maravilloso que Canal 22 esté haciendo un programa de esta naturaleza con las diferentes nacionalidades que vinieron y que siguen entrando al país, porque nos vamos a nutrir, siempre nos vamos a nutrir. El sumar multiplica y el dividir resta. Entonces creo que cuando estás buscando las posibilidades de que la gente que viene de otros lugares te dé, y que nosotros tengamos la inteligencia y la capacidad para poder saber escoger lo bueno que pueden tener, esto va a ser de México un país más grande, va a ser de la cultura nacional e internacional un país más vivible,
un continente y un mundo mucho más respetuoso de los demás, y a la larga intentar poder hacer algo que hasta la fecha no se ha podido lograr, que es convivir con la naturaleza de una forma más pacífica, no explotarla de la manera tan brutal y estúpida como lo estamos haciendo, sino realmente tratar de convivir con ella, y si lo logramos, vamos a sobrevivir como raza. Si no, vamos a un suicidio colectivo impresionantemente rápido, cercano y brutal. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti, Norma. Espacio de Transcultura. Gracias a ustedes. Roger Federer. Este famoso tenista suizo tuvo su primera raqueta a los 8 años. Le gustaba el fútbol y el hockey sobre hielo, pero a los 14 años se decidió por el deporte de sus amores y se integró a la Federación Suiza de Tenis. Siempre ha tenido un carácter intenso, tanto que cuando entrenaba rompió infinidad de raquetas que lanzaba contra el suelo luego de fallar algún tiro. Con la llegada del técnico sueco Peter Lundgren, logró controlar su ira. Pronto comenzó a ganar torneos locales y nacionales. Cerró su etapa junior en 1997, ganando la Orange Bowl ante el argentino Guillermo Coria, quedando en el ranking 700. En 1998, con solo 17 años, debutó como profesional en la ATP. Aquel año disputó solo 5 partidos para moldear y tomar control de su futuro.